Bueno, señoras y señores, estamos de regreso en su programa Buenos Días República, comentando las informaciones internacionales más importantes de toda la semana. Y como yo les daba un adelanto, pues el día de hoy vamos a comentar en una primera parte el aparatoso accidente, el trágico accidente de la aerolínea Transasia, el vuelo GE235, que lamentablemente este miércoles pues tuvo un accidente pues muy penoso desde el punto de vista de que, señores, hemos tenido una trayectoria en todo lo que ha sido estos meses, enero, diciembre, hasta abril de 2014 todavía y marzo de 2014, de accidentes aéreos. Este caso de un avión que despega desde Taiwán hacia la isla de Ximen, pues es muy interesante porque en la trayectoria, una trayectoria muy corta, y también de una cantidad de pasajeros también muy mínima, es un avión bimotor, es un avión pequeño, no es un avión grande, pero que luego ya de unos minutos de haber emprendido el vuelo, pues hace un llamado, el piloto, señores, el piloto hace un llamado a la torre de control con la sigla internacional, la palabra internacional de auxilio, que es Mayday, y pues explica que uno de los motores ha fallado. Y entonces ahí es donde se produce pues este aparatoso accidente. El avión, señores, si pueden ver lo que son las imágenes y los videos, el avión pues choca con un puente antes de llegar pues a una de las bahías, y pues la cola del avión pues impacta el puente y también impacta un taxi que está pues transitando por esa vía, por ese puente. Ahí tenemos imágenes del taxi que es impactado por este avión, señores. Este taxi estaba conducido por una persona y también tenía un pasajero. Gracias a Dios las dos personas están a salvo, están estables. Obviamente están heridos por el impacto. Pero ustedes se imaginan, ustedes estar en una, Dios mío, Dios no lo quiera, pero estar en una avenida, estar en un puente y de momento llega un avión y, señores, impacta. Esto es preocupante y llamo la atención porque, señores, han sucedido una cantidad de accidentes aéreos de manera consecutiva que hay que prestarle atención. La OASI, la Oficina Nacional, la Organización Nacional de Naciones Unidas para pues la Aviación Civil, ha dicho que deben de establecerse mejores protocolos y endurecerse los protocolos de supervisión para los aviones. De hecho, que la idea es que esto sucede en una de las conferencias de Montreal, donde se discuten estas situaciones de seguridad aeroportuaria, que deben de monitorearse los aviones cada 15 minutos. Ahí tenemos imágenes también de cómo queda el avión luego del impacto, luego del choque, cuando llega ahí al agua. Señores, cuerpos rescatistas tratando de pues buscar a las personas que puedan pues sobrevivir en este accidente. Yo les decía una cifra, 58 personas a bordo de este avión, 32 aproximadamente es la que se especula que han fallecido, y aproximadamente entre 10, 12, 13 personas aún quedan desaparecidas. Hay heridos, hay sobrevivientes y que ya han sido tratados por las autoridades competentes. Pero esto nos llama la atención y pone de manifiesto una pregunta que yo había dicho en ediciones pasadas. Señores, ¿podemos todavía nosotros considerar lo que es el volar, el transporte aéreo, como el transporte más seguro del mundo? Bueno, esa es la pregunta y que se genera a propósito de estas situaciones que han sucedido. Sin embargo, todavía los estándares se mantienen en que sí, en que el transporte aéreo es el transporte más seguro del mundo. Y eso evidentemente comparado con las cifras de los demás pues, tipos de transporte. Es decir, existe una menor cantidad de accidentes aéreos en comparación con accidentes de tránsito. Evidentemente, los accidentes de tránsito son masificados en comparación con un accidente aéreo. Sin embargo, tienen un problema. En cuanto al impacto y consecuencias, un accidente aéreo es muchísimo más letal. Un accidente de automóvil puede ser más modular, puede ser más atenuado. Y el mismo caso sucede, por ejemplo, con el caso del transporte marítimo. No suceden a cada rato, pues, accidentes de tipo marítimo, pero cuando suceden también son consecuencias drásticas. Pero bueno, eso, señores, como una primera parte, de verdad que eso nos llama y nos pone en atención. Con eso no quiero decir, obviamente, que no se sigan utilizando
las vías aéreas para transporte porque son las más seguras hasta ahora, pero a las autoridades competentes, a los organismos internacionales, tratar de estructurar estos protocolos. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, tenemos aviones que están siendo objeto de accidentes, pero algunos desaparecen, como el caso de el de Malasia. Otros tienen accidentes trágicos, de choques, de que pierden, por ejemplo, combustible o que uno de los motores falla. Pero también tenemos otros que desaparecen y luego entonces encontramos los restos, como es el caso que sucedió del Air Asia, que lo comentamos también en una edición pasada. ¿Pero qué es lo que está pasando? Hay que ver qué es lo que hay que reforzar. Si es el tema de la estructuración a nivel de ingeniería del avión, de los aviones que están saliendo ahora, o de los viejos, porque lo que tienen ahora, hay aviones que son muy modernos, que están muy equipados y con medidas de seguridad muy avanzadas. Pero hay que ver entonces cuál es el punto flaco. Y señores, hay que dar una miradita también a Asia, porque es que la mayoría de estos incidentes está pasando en Asia. Hay que ver. Hay que poner un ojo crítico en esa zona. Señores, eso como primera parte de nuestra comentario internacional, pero también nos vamos a ir ahora un poquito más allá. Vamos a Ginebra ahora, donde el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño hace un llamado a la República Dominicana para que no haga deportaciones a niños que tengan una situación irregular y que en ese sentido les dé la nacionalidad a quienes no la tengan, a los niños. ¿Por qué? Porque esto surge a partir obviamente del análisis, la revisión que hace el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que todos conocemos y que también hemos debatido en este espacio. El tema es que, obviamente, ahí volvemos al tema de qué es lo que va a hacer República Dominicana. Es decir, se hizo obviamente un plan de regularización para los inmigrantes que estén en una situación irregular, pero todavía los organismos internacionales entienden que ese plan, a pesar de que constituye pasos importantes y agigantados, no es la solución al problema o no está como la solución al problema. Entonces, ahí habría que ver. ¿Por qué? Porque dice que las Naciones Unidas entiende que los niños ahora mismo están siendo los mayores afectados y que a pesar de que haya una ley que establezca este tipo de regularización, a pesar de que hay una sentencia vinculante y que hable de personas nacidas y que haga una distinción, una línea de tiempo del 2010 hacia acá, del 2010 hacia atrás, necesariamente la ley no puede ser retroactiva, no puede tener efectos retroactivos. Y no puede tener efectos retroactivos que sean en detrimento de derechos que ya habían sido adquiridos. Hay una teoría, obviamente, que nosotros conocemos, que es la teoría de los derechos adquiridos, que se impone. Y obviamente también tenemos un principio de la irretroactividad de la ley, que no puede ser aplicada a menos que se encuentre la persona sub judice o cumpliendo condena. Así dice la Constitución. Pero bueno, el tema aquí es, y yo ahí voy a hacer un análisis un poquito más abierto, una opinión más abierta, que necesariamente los niños están sufriendo una situación de vulnerabilidad frente a una posible deportación. Señores, deportar niños. Esto es complicado, porque yo no quiero entrar o inmiscuirme en el tema de, deportaciones masivas o no deportar, porque es que eso obviamente corresponde a los países de manera soberana de saber y de aplicar políticas migratorias. Eso lo hemos siempre puesto en el debate. Pero hay un tema también de derechos humanos, de concientización, de razonabilidad, que hay que ver, señores, los niños que nacen y se les deja de manera solitaria, se les abandona. Porque entonces la pregunta va a ser, si ciertamente existe una situación irregular conforme a los padres, si los niños, los hijos de esa unión, de ese matrimonio o de esa sociedad, si se quiere, de hecho, irregular, van entonces a heredar esa condición de irregular. Y es lo que se ha venido tratando y debatiendo durante varios meses a partir de la promulgación de la ley y también de la emisión de la sentencia. Si realmente la condición de irregular se hereda, si los niños tienen responsabilidad en ese sentido, ¿qué pueden hacer? Entonces, eso obviamente nos llama al debate, nos llama a crear una opinión de saber si realmente, ¿vale? Entonces, es lo correcto, es lo indicado
aplicar una política de deportación al tema de los niños. Señores, esto es muy delicado. Esto es muy delicado porque es que no estamos tratando con una población que pueda defenderse, que pueda, digamos, es una población vulnerable. Los niños son una población vulnerable. Y eso, señores, hay que analizarlo. Pero como yo les decía, esto es un tema de debate que se debe de dejar en la palestra pública para que siga creciendo y para que las demás, pues, opiniones se creen, porque es que de eso se trata. Pero nosotros auguramos de que realmente se busque una solución que vaya en pro, obviamente, de la soberanía del Estado dominicano, del país, de la nación dominicana, pero que esto entonces no sea en detrimento de los derechos humanos. Porque hay que ser un poquito conscientes, razonables, y no con eso, vuelvo y digo, no con eso no estoy apoyando, ni tampoco auspiciando a que la República Dominicana no tome políticas de migración severas, porque las necesita. Si todo país tiene que tener una política de migración, y más en el caso de nosotros que compartimos pues una frontera con otro país, y de saber, de controlar ese flujo migratorio, porque a veces, obviamente, necesariamente tiene que irse de las manos, si no existe un control. Entonces, es importante, pero buscar un punto de equilibrio entre esa política de migración soberana del Estado, pero también esa política de respeto a los derechos humanos, derechos que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos. Solamente eso. Señores, también en el ámbito internacional, vamos a pasar la página ahora, nos vamos de Ginebra, ahora seguimos en Europa y nos vamos a La Haya, Países Bajos, en donde tiene su sede el principal organismo judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Organismo que dirime, que trata controversias entre estados. Ahí tenemos imágenes de la Corte. Señores, la Corte, yo soy fanático y me declaro públicamente fanático de la Corte Internacional de Justicia porque es un organismo tan emblemático, tan solemne en ese sentido. Es una corte que está compuesta por 15 magistrados, 15 jueces de distintas nacionalidades, pues lo que se busca es que exista representación de los diferentes sistemas jurídicos del mundo. ¿Y qué trata esta corte? Ahí tenemos imágenes de la barra de Croacia. Vamos a entrar un poquito en este tema más adelante. ¿Qué trata esta corte? Esta corte trata asuntos, temas, divergencias entre estados. Entre estados que obviamente, una, sean parte de las Naciones Unidas y dos, hayan aceptado evidentemente la competencia de la Corte. Ya sea aceptando la competencia por un documento pues adicional que la misma Carta de Naciones Unidas lo establece, o ya sea por un tratado internacional en donde las partes, una vez pues hacen el convenio, pues han reconocido para cualquier tipo de litigio, cualquier tipo de controversia, la Corte sea el organismo facultado para conocer de ese litigio. Pues en este caso, señores, la Corte ha sido apoderada, hace unos años ya, de un tema a propósito del crimen de genocidio. Dos estados. Estado demandante, Croacia, año 1999, contra Serbia. Señores, cuando se estaba hablando de la antigua Yugoslavia y de la crisis de los Balcanes. Y Croacia entonces demanda a Serbia por el tema de que se había dado una matanza sistemática a propósito de la guerra que se había suscitado en esa época, en épocas anteriores, respecto de estos dos países. Y Croacia demanda a Serbia por el crimen de genocidio, por la violación de la Convención para la Sanción y la Prevención del Crimen de Genocidio. Pero en el 2010, Serbia entonces demanda a Croacia también ante la Corte Internacional de Justicia. Porque debo hacer una salvedad y dar un paréntesis aquí, y es que la Corte es la única jurisdicción, si se quiere, óptima y capacitada para tratar esta situación entre estados, tratar controversias entre estados que versen sobre un asunto de derecho internacional.
En este caso, evidentemente, trata de la violación de una convención internacional, porque, como nosotros explicamos en programas anteriores, me parece que hubo un programa muy especial sobre eso, hay una jurisdicción especial que trata el tema de genocidio, y es la Corte Penal Internacional. Pero la Corte Penal Internacional, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, trata, pues, controversias, litigios de un Estado contra un particular, es decir, o contra un grupo de personas, no necesariamente entre Estados. Eso solamente es una facultad de la Corte Internacional de Justicia. Y también se ha visto la posibilidad de demandar y de ser demandado de organismos internacionales. Eso es una situación interesante que se pone de manifiesto, una tesis importante, si la capacidad de demandar o de ser demandado de las organizaciones internacionales. Pero bueno, para no quitarles del tema, el punto es que el fallo, pues, sale en esta semana estableciendo de que ninguno de los dos países han cometido genocidio. Esto es interesante porque entonces ninguno de los alegatos que, señores, por años se estuvieron presentando, porque el problema de esta corte es que se toma tiempo para dictar un fallo, mucho tiempo, y al final obviamente es una decisión definitiva, es inapelable, no existe una jurisdicción superior a la Corte Internacional de Justicia, es imposible ya poder, pues, atacar esa decisión en caso de que no sea favorable. Los representantes de Croacia una vez escucharon el fallo en el entendido de que no se había cometido genocidio por ninguna de las partes, ya que el presidente de la Corte leía el fallo y decía que no se habían evidenciado los elementos que constituyen un genocidio, una matanza sistemática a un grupo de personas específica, por una razón, por una condición, una característica específica. Y bueno, entonces el representante de Croacia decía, bueno, no estamos obviamente conformes con la decisión, pero la vamos a acatar y la vamos a respetar, porque no existe manera de apelarla, no existe manera de, pues, buscar una decisión o respuesta diferente.